¿Me he encontrado el número 3? El número 3 tiene que estar en una silla. De pronto el que esté delante de la silla, revise la silla que está delante o la que está al lado. Revise. De pronto hay una silla que está vacía y de pronto tiene un papelito. No, mira, al lado de Carlos hay una. Revise. Delante de Pégalo, una vez que al lado de ¿Ya lo revisó? Seguro. Este tenía. Revisen la que están alrededor, la que están detrás. Tenía uno allá abajo. ¿Quién encontró el número 3? El hermano de Obed encontró el número 3. No peleando con la pregunta. Bueno, el número 1 lo tiene que mandar, el número 2 tiene que mandar los hijos. El número 3 lo tiene Nano de Obed. El número 4, ¿quién lo tiene? Daniel. Y el número 5 lo tiene Carolina. 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 Son 5 números. No, ese no es de nosotros, ese nosotros estamos llegando. Ese ganador sí nos quedó de nosotros. Bueno, entonces la dinámica es la siguiente. Los hermanos que tienen la pregunta, los hermanos que tienen el papelito, que es el hermano Arturo, él va a hacer la primera pregunta del padre. Si no hace la pregunta, entonces yo le hago una pregunta. La pregunta es referente al foro, ¿no? No, que tiene una pregunta. O sea, suya, personal, Ya sea de la Biblia, ya sea de doctrina, ya sea... Bueno, como se trata de un foro juvenil que está programado, me gustaría para información de los jóvenes que, de acuerdo al conocimiento que yo tengo, hay una mala interpretación de para qué sirve y con qué objeto se hace la presentación de los novios en la iglesia. O sea, unos novios cristianos, ¿con qué fin y con qué objetivo se hace la presentación? Bueno, esa es una pregunta administrativa. ¿Con qué fin o cuál es el propósito de presentar los novios en la congregación? ¿Alguien me puede decir? Cualquier concepto que usted tenga sobre eso. Yo creo que aquí se han presentado muchos novios, ¿o no? Sí, amén. Bueno, entonces, ¿alguien tiene algún concepto? ¿O por qué? ¿O ha pensado usted por qué se presentan los novios? ¿O todavía se sigue preguntando? ¿Quién tiene algo que pueda decir al respecto? Hermano Alonso, para cuando los lleguen a ver por ahí juntos o algo, no empiecen los rumores, ¿por qué están juntos? ¿Qué pasaría? Por eso los presentan, por ese fin. Listo, uno. Ese es un concepto. Otro. Que sería como un novio, primeramente ante Dios. Ah. Y segundo ante la iglesia, porque si son novios, primeramente Dios tiene que saber, segundo la iglesia, o sea, amor. Bien, dos. Tenemos dos conceptos que son muy valeros. Miren, esa es la ventaja de este, porque es que no todo tiene una sola respuesta. No todo tiene una sola respuesta. ¿Alguien más tiene algún otro concepto? ¿Por qué se presentan los novios en la congregación? Por respeto a la iglesia, a nuestro Señor Jesucristo primeramente. a la iglesia. Listo. Tres conceptos que son muy valederos. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene algo que decir? O sea, yo que hice la pregunta puedo a su vez opinar. Claro. Bueno, se tiene entendido que cuando se hace la presentación de los novios en la iglesia es para que tanto las mujeres sepan de que el novio adquiere un compromiso y que a su vez de pronto fijen su mirada en otro porque ese ya está comprometido y viceversa, ¿no? Igual pasa con la mujer. Igualmente se tiene el conocimiento también que la presentación es para más adelante pensar en un matrimonio.
viene la oración y eso, pero hay una mala interpretación, que eso es lo que me gustaría que el hermano explicara. A veces se siente el temor entre los jóvenes de entablar un noviazgo y muchas veces menos presentarse en el altar, porque supuestamente eso implica ya pensar en el matrimonio en unos 6 meses o en un año, y muchas veces eso no es lo que se quiere por el momento, sino de pronto entablar una relación de novios para conocerse y por qué no de pronto más adelante, pero se tiene de pronto esa mala interpretación, ¿no? Listo. Mire, me parece muy edificante, porque no sé si, me imagino que es la primera vez que se menciona algo así. Amén. Y es muy edificante porque realmente hay da pie para dar una explicación sobre lo que es el noviazgo. El noviazgo, yo pienso que a mí, por ejemplo, si viene, discúlpeme que voy a nombrar nombres acá, pero si viene, por ejemplo, Fabián, y viene con quién aquí, ¿no? Pero con otra de su edad, o un poquito menos, a decirle que los presente a la iglesia porque son novios, yo eso nunca lo haría. Yo nunca lo haría. ¿Por qué? Porque es que el noviazgo es un camino hacia el matrimonio. Y yo creo que cuando se presenta un par de novios, lo que dice el hermano Arturo tiene mucha razón. Aunque en la iglesia que no se presente, eso se da rapidito. Somos todavía somos una sociedad muy pequeña, y muy fácilmente nos damos cuenta quiénes son novios. Pero realmente sí, uno de los propósitos es ese, en que los hermanos, los jóvenes, se den cuenta que ella ya está comprometida y que él también está comprometido, que las muchachas se den cuenta que él está comprometido, y de esa manera no hayan intrusos en la relación. Entonces ya sería, o sea, si alguien, después de presentar una pareja como novios, alguien se atreviera a galantear a uno de los dos, esa persona sería digna de un llamado de atención. ¿Por qué? Porque es un falta de respeto. Entonces se ha presentado. Pero los novios se presentan cuando ya tienen edad para casarse. Con el caso de Fabián y de una jovencita, Fabián tiene 14, y vamos a decir que con una niña de 12, 13 añitos, a que los presente como novios, eso nunca se podría hacer. ¿Por qué? Porque el noviazgo es un camino hacia el matrimonio. El que consigue novia o la que consigue novio ya debe estar pensando en casarse. Entonces, el noviazgo es un camino rápido. ¿Listo? Bueno, vienen las... Alonso, disculpe que le interrumpa. Hermano Arturo, a cada persona de los 5 números se le da, si hace la pregunta, se le da un premio. Si no hace la pregunta, tiene que el hermano se le pregunte. Listo. Bueno, entonces, hermano, pienso que el hermano José, la pregunta número 2, hermana Rosita. Con respecto al Antiguo Testamento se nombra a Jehová y en el Nuevo ya no se nombra a Jehová. Entonces, uno lee o ve o escucha, pero es la certeza de dónde proviene la palabra Jehová, o si realmente Jehová era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, la pregunta es en cuanto al nombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. En el Antiguo se nombra a Jehová, en el Nuevo se nombra a Jesús. Cada nombre tiene un significado. Jehová quiere decir Señor. Quiere decir Señor. Nació del tetragramatón de Éxodo capítulo 3, verso 15, donde a Dios se conoce
el nombre de Dios se conoce con 4 consonantes, porque el hebreo no tenía vocales, solamente tenía consonantes. Es una Y, una H, una W y una H. Se le llama el tetragramatón. Eso está en Éxodo capítulo 3, verso 15, creo que es. ¿Me ayudan, por favor? Dice, además dijo Dios a Moisés, Así le dirás a los hijos de Israel. de Dios de vuestros padres. Sí, Jehová Dios. Pero abajo, esto tiene una referencia y abajo dice y equivale al nombre YHWH. ¿No lo tiene la Biblia? Sí. Bueno, bien, esa también. Allá, sí. Ese nombre YHWH, que se le ha dado el nombre de tetragramatón, ese nombre tiene que ver con el verbo ser, que es eterno. De ahí entonces los bíblicos le colocaron, por eso en la Biblia católica, las versiones católicas dicen Yahvé, en las versiones hebreas dice Jehová, y en algunas versiones, tanto católicas como hebreas, no dicen ni Yahvé ni Jehová, sino el Señor, porque eso quiere decir Señor. El caso del nombre de Jesús, aquí se intenta encontrártelo, bueno, voy a ser breve porque me imagino que son cinco para empezar y hay bastantes ahí. Entonces, el nombre Jesús es el nombre que Dios nos ha dado, que se nos ha dado a nosotros los hombres para salvación, porque el nombre Jesús quiere decir Salvador y Cristo quiere decir ungido. Cristo ungido y Jesús es Salvador. Es más, en Isaías, en Jeremías, creo que es, bueno, no recuerdo ahorita, lo leí hace poquito y no recuerdo el versículo, pero creo que es el capítulo 5, no lo recuerdo. Pero en Jeremías dice Jehová Salvador, hablando del renuevo. Dice Jeremías que se levantaría un renuevo y su nombre sería Jehová Salvador. Jesús quiere decir Jehová Salvador. Entonces, no sé si está. De ahí sí ya le quiero enseñar doctrina, pero dominical y medio. Listo. El número. Espere, Rocío. ¿Satisfecha con la oración? Listo. El número 3. ¿Quién tiene el número 3? Mano de Mérez. Voy a hacer una pregunta acerca de lo que es la predestinación. Por ahí incluso también hay una secta acerca sobre eso, de la Secta. que predican acerca de la predestinación, que si ya uno está predestinado, que puede ir a como quiera, que ya tiene su... Sí. Primero hay la doctrina de que el que va a ser, el que está predestinado y haga lo que haga, va a ser salvo. Esa es una doctrina que hay. Y la otra doctrina que hay es también de predestinación, pero en sentido diferente. Y es salvo una vez, salvo para siempre. Ese es otro error, esa es otra doctrina errada en cuanto a la predestinación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estamos predestinados en Cristo. En Cristo hay predestinación. O sea, el que recibe a Jesucristo y permanece. Si me ponen atención, seguramente aprendemos todos. La Biblia dice, el que perseverare, comenzando la Biblia dice, y será que todo aquel el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, esa es la entrada. Pero luego viene
el continuar. Y dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, eso de que yo puedo hacer lo que quiera y si estoy predestinado para perderme, me pierdo. Eso contradice lo que dice Juan en casi toda la Biblia, en casi todo el Nuevo Testamento. Pero para citar un pasaje, cito a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios fue por todo el mundo. Dios amó a todos los seres humanos por igual. A todos los amó por igual. Pero el filtro está en el que creyera, porque de tal manera amó Dios al mundo. El hecho de que Dios haya amado al mundo no salva a todo el mundo. ¿Salva a quiénes? Al que cree y obedece. Entonces el filtro es ese. En Cristo. Efesios capítulo 1. Sí. Salvos y sin mancha delante de Él. Sí, predestinados, pero en Cristo. En Cristo, estamos predestinados en Cristo. En Romanos capítulo 8:29 dice: a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también predestinó. Bien, ¿así o al contrario? Lea. Porque a los que antes conoció también los predestinó. A los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el Espíritu de nosotros. Sí. Por eso digo, estamos predestinados en Cristo. No, se pierde. El que cree que porque ya está en Cristo. Por eso digo que la doctrina esa, que existe la doctrina, salvo una vez, salvo para siempre. O sea, usted decía, según esa doctrina, entiéndame que no es doctrina correcta, pero según esa doctrina, usted creyó, se bautizó, usted es salvo, usted puede hacer lo que le dé la gana y usted es salvo. Eso es un error. Claro, sí, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6, no recuerdo si el versículo del 14 en adelante, por ahí en 15 o 16. No, ese no. Es el versículo dice, no sabéis que si os sometéis a alguien, el 16. Si no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pecado para muerte. Y no le estoy escribiendo a inconversos, le estoy escribiendo a creyentes, a los cristianos. ¿Correcta la respuesta o no? Bueno, entonces, Hermano Diomedes, venga por su ¿es el número qué? 3. El número 4. ¿Quién tiene el número 4? hermana Daniel. No, Daniel. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo vengo a la iglesia Pentecostal Unida. En el caso, nosotros lo dicen divididos, que no digo para nada. Eso, o sea, ¿por qué? Muy bien la pregunta. Bueno, claro, es largo de contar, pero voy a abreviar. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, o mejor, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, se vino, y esto es bueno para que ustedes lo sepan, se vino hace más de 50 años, tal vez casi unos 60 años. Se vino una familia a causa de la violencia que había en Colombia, la persecución
a la iglesia. Muchos hermanos se fueron al Ecuador y otros se vinieron a Venezuela. Entre los que se vinieron a Venezuela se vino una familia de apellido Mesa y se instalaron en Madera. Ellos empezaron a evangelizar y a adoctrinar a la gente. Y cuando ya había un grupo, entonces llamaron a Colombia y vino el hermano Victoriano Verdugo y el hermano Mario Cadavid, pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y bautizaron los primeros creyentes en Venezuela. Luego, por la fría, también se levantó otro grupo. En ese tiempo por aquí vinieron Victoriano Verdugo, Mario Cadavid, que eran pastores, Campo Elías Bernal, que era pastor de nuestra iglesia, no recuerdo el otro, pero vinieron varios y en ese tiempo nos enviaban a bautizar a las personas. De Colombia iban a mandar a un pastor que iban a mandar a Campo Elías Bernal como misionero a Venezuela. Pero había escasez de pastores y hubo un problema en Bucaramanga. Entonces a Campo Elías lo mandaron a Bucaramanga y dejaron a Venezuela sin misionero. Resulta de que en ese tiempo la Iglesia Pentecostal Unida, o sea, la UPC, que es la matriz, es de Estados Unidos, es la matriz de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, aquí en Venezuela, o la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia. En Colombia se llama Iglesia Pentecostés Unida Internacional. En Colombia, en Bolivia, y para conocimiento de ustedes, son dos organizaciones con la misma doctrina, con el mismo nombre, y la una comenzaron la obra en Colombia de Canadá y la otra de Estados Unidos. Tuvieron un tiempo que estuvieron unidos, trabajaron unidos, de ahí se llama Iglesia Pentecostal Unida, porque se unieron las iglesias del Canadá con la iglesia de Estados Unidos y empezaron a mandar misioneros, hicieron un acuerdo, bueno, esa es una historia que no termina. Pero entonces, ya la iglesia, la UPC, enviaron misioneros aquí a Venezuela. Cuando la UPC mandaron misioneros a Venezuela, entonces la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia les entregó los creyentes que habían bautizados. Y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia siguió teniendo comunión con la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, siguió teniendo comunión, porque iban de Colombia, venían aquí y de aquí iban allá. Aquí hubo un pastor llamado, se llamó Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. No. A ver, ¿cómo se llamó? Un cantante, pastor y cantante de la Pentecostal Unida. Era de apellido Pérez. Ramón Pérez. Él iba mucho a predicar a Colombia y a cantar. Y tenían que completa entrada y nosotros teníamos, bueno. Pero la iglesia unida empezó a tener algunos problemas, algunas dificultades de administración. Y el problema es que la mayoría, una gran parte de creyentes, porque cuando se venían creyentes de Colombia para acá, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, entonces nosotros le dábamos la dirección de aquí de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. No teníamos ningún reparo. Pastor que quería venirse para acá, bueno, listo, ahí tiene su carta y váyase, y allá está la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Así que la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela tiene muchos creyentes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero muchos que se vinieron por asunto del trabajo, porque el Bolívar en ese tiempo estaba bueno y tal. Pero entonces, cuando empezaron a tener algunas dificultades,
Colombia, nos pidieron que por favor viniéramos a Venezuela. Entonces Colombia no quiso venir a Venezuela. Le mandó, el consistorio de ancianos le escribió una carta a los directivos de aquí de Venezuela para que atendieran unos hermanos en Socorro y otros hermanos en Maracaibo, para que los atendieran, porque los hermanos se quejaban de que los habían desatendido. Creo que tuvieron un problema serio, como que se salieron, no sé si se salieron o lo sacaron, no puedo asegurar cómo fue, pero de todas maneras fue un grupo que se salió. Entonces Colombia le mandó una carta diciendo que por favor atendieran a esos hermanos porque estaban pidiendo que los atendieran. La respuesta que mandaron fue: ocúpense ustedes de sus problemas allá y nosotros nos ocupamos de nuestro problema aquí, nos inmiscuyan. Entonces Colombia nos inmiscuyó y estuvieron más de un año rogándonos que viniéramos a atendernos. ¿Por qué vinimos? Porque un grupo de barinas se iba hasta Cúcuta a la escuela dominical. Un grupo como de 50 hermanos se iban desde Barinas a Cúcuta a la escuela dominical, y un grupo de Maracaibo se iban a Maicao a la escuela dominical. Entonces, viendo eso, un día el director de misiones lo guardaron ahí. Él no los quiso atender, ya se habían subido al bus para venirse y fueron y le rogaron por última vez que por favor por lo menos nos oyeran. Y cuando dentro del bus, era una confraternidad que había, y dentro del bus el hermano Eliseo Duarte subió al bus a escucharlos. Y cuando le contaron lo que les había sucedido, él dijo: no, a estos hermanos hay que atenderlos. Entonces no mandaron un misionero, mandaron un pastor. No fue un misionero, era un pastor para que atendiera a esos hermanos. Solamente lo mandaron a atender a esos hermanos. Pero cuando hermanos de Colombia oyeron que aquí había un pastor que estaba predicando, entonces empezaron a llamarlo. Lo llamaron de todas partes, hasta de Ciudad Bolívar lo llamaron. Ese hermano mantenía corriendo para todos lados. Y después de eso, él se fue, después de 5 años, él se fue. Él nunca fue misionero, fue pastor. Estuvo otro pastor que fue el hermano Edgar Quintero, que también Dios lo usó, pero como pastor. Y por último, por allá, yo estaba en Argentina, eso fue después del 96, mandaron al hermano Carlos Alberto. Aquí en Venezuela solamente han habido 2 misioneros: el hermano Carlos Alberto Gómez y el hermano Eduardo Tejada. Solamente. Los demás han sido conmigo, inclusive pastores que hemos venido a trabajar acá, enviados sí de Colombia, pero no como misioneros, sino como pastores. Entonces, más o menos ese es a grandes rasgos la historia. Y claro, para ellos fue un poquito traumático que nosotros hayamos venido, porque otra cosa es que nadie, ninguna organización puede hacerse dueño de todas las almas del país. Nosotros en Colombia tenemos 4.000, casi 4.300 congregaciones y tenemos más de 40 millones por ganar. ¿Cuántas organizaciones del nombre de Gabriel Colombia? Entonces, nadie hace ese dueño de todas las almas del país. Y nosotros no vivimos. Yo no sé si a Daniela, alguien que nos invitó o algo, porque no es nuestra costumbre invitar a los hermanos de la Pentecostal Unida. No es nuestra costumbre. Los que se vienen, bienvenidos, pero no los invitamos. O sea, yo personalmente, yo no invito a hermanos de la Pentecostal Unida. Cuando estaba en Argentina, un grupo por allá también me pidió, y yo le dije: si ustedes fueran trinitarios, les hablaría de nombre. Si fueran inconversos, les hablaría de evangelio. Pero son bautizados en el nombre de Jesucristo, creen en la unicidad de Dios, tienen el Espíritu Santo. ¿Yo qué les voy a preguntar?
voy a hablar con el misionero